Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, como cada domingo, les hará compañía junto al equipo de profesionales que hacen posible estas entregas de calidad. Cada domingo ya empieza abril. Señores, vamos para el cuarto mes del año. Esto va rápido y también va rápida la campaña electoral. Ya el León se tiró a la calle a apoyar a Danilo Medina y a su esposa Margarita Cedeño de Fernández. Parece que no habrá segunda vuelta según las encuestas últimas que tenemos y también según se ve en el panorama en términos de cómo ha venido el PRM y cómo ha venido también el PLD, pero de eso vamos a estar hablando durante el transcurso de este programa. Quiero también aprovechar para lamentar algunas muertes que han habido en esta semana, como la hija de un amigo, Virginia Félix, que murió, la hija del doctor Castillo, mi amigo Castillo. Lamento mucho esa situación y obviamente paz a sus restos y conformidad para todos ustedes. También lamentar la muerte de la niña esta que el padre la dejó, se le olvidó en el vehículo. Y yo siempre reflexiono sobre esto. Estamos tan metidos en tantas cosas, estamos pensando en tantas cosas que no nos damos cuenta que lo fundamental, la esencia de la vida, la estamos dejando atrás. Es decir, probablemente ese hombre venía pensando en el trabajo, venía pensando en una reunión, venía pensando en los problemas y no se recordó que su hija la había dejado ahí. Yo creo que eso también permite que nosotros comencemos a reflexionar sobre cómo andamos en la vida, esta velocidad que tenemos, y andamos detrás del dinero, andamos detrás de tantas cosas y se nos olvidan cosas esenciales como esta, que lamentablemente eso va a durar para toda la vida, porque definitivamente la muerte de un hijo no se ve si no es en guerra, que normalmente en la guerra es que los padres pierden los hijos y los padres entierran a los hijos, pero en tiempos de paz, en tiempos normales, no son los hijos los padres no entierran a los hijos, sino que los hijos entierran a los padres, y eso lo queremos lamentar también lamentar la muerte de esta mujer valerosa, la esposa de nuestro amigo y también del partido del PRM, que murió también en esta semana, una muerte que fue definitivamente dolorosa por lo que ella representaba. Fue la creadora del CIPAP y también una mujer que luchó durante mucho tiempo por el género. Le dio categoría a la mujer dominicana, le dio categoría a lo que es la mujer en términos de su papel en la sociedad y su papel también en la economía. Y esas muertes han sido dolorosas esta semana y queríamos hablar de ello. Pero por otro lado queremos también presentarle esto que nos ha mandado el Banco Popular, que lo voy a presentar por la importancia que tiene, que habla de innovación para la inclusión. Es un informe de la gestión anual 2015 de este importante banco de la República Dominicana, que es uno de los principales financiadores de la pequeña, mediana y gran empresa del país, de una familia pujante, de la familia Grullón, y eso nosotros queremos saludar y agradecer que nos hayan enviado este documento. Innovación para la inclusión, habla de las transformaciones que ha hecho el banco, que ha posibilitado ese crecimiento y esa expansión, no solamente del grupo financiero, sino también de todas las empresas y todas las personas que tienen vínculos económicos y vínculos de préstamos, vínculos financieros con el Banco Popular. Quiero también decir que este programa se ve en el canal 45, siempre me dicen, habla dónde se ve el programa, canal 45 de Teleradio América, 3 a 4 cada domingo, y también por el canal 12 de Telecable de Tricón, y estamos en todas los cables del país a nivel nacional. También cuando quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer a través de Facebook en Visión Empresarial, y también puede en Twitter buscarnos en Cifras,
Y ahora de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos como de costumbre en el plano político-social. La socióloga y catedrática Magali Pineda falleció a principios de esta semana a causa del cáncer que llevaba padeciendo desde hacía 12 años. Pineda fue una gran líder feminista que realizó una lucha de casi 50 años en el país por los derechos de las mujeres. El Centro de Operaciones de Emergencias informó que un total de 23 personas fallecieron durante el asueto de Semana Santa, de las cuales 18 fueron por accidentes de tránsito. El martes, la empresa taiwanesa General Energy Solutions inauguró el proyecto energético Monteplata Solar, considerada la primera planta de energía fotovoltaica de la República Dominicana y la mayor en su tipo a nivel regional. El presidente Danilo Medina asistió al acto, donde se informó que el proyecto implica una inversión global de $110 millones y una capacidad de generación de 30 megavatios de energía limpia en su primera fase. La Junta Central Electoral declinó al Tribunal Superior Electoral el conocimiento de 34 casos de los 102 que fueron sometidos para su revisión por partidos y dirigentes particulares por tener características contenciosas. En el caso de Francina Hungría, cuya candidatura fue admitida por decisión dividida del Pleno, explicó que se trataba de orden administrativo porque a ella nadie la estaba objetando. Falleció este viernes a los 72 años de edad el laureado actor y director teatral dominicano Ángel H., tras varios días ingresado en el Centro Clínico Corazones Unidos luego de ser sometido a un cateterismo tras un infarto. Una niña de 5 meses murió asfixiada el pasado miércoles dentro del vehículo de su padre en el parqueo del Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz en el Ensanche La Fe, luego de que a este se le olvidara dejarla en la guardería. El padre de la menor, Denis Gómez, halló el cuerpo sin vida de su hija horas después, próximo a las 3:30 de la tarde. El presidente Danilo Medina prometió el miércoles durante el almuerzo en la Cámara Americana de Comercio que implementará una serie de medidas para enfrentar la delincuencia que afecta al país y la violencia de género en caso de que sea reelegido para un segundo mandato. Medina dijo que en esa dirección impulsa en el Congreso la ley del 911, la del control y regulación de armas de fuego y la ley de reforma a la policía. Asimismo, anunció la implementación de un sistema de botón antipánico que ayudará a las mujeres a denunciar las agresiones en su contra. Pasamos al plano internacional. Un terrorista suicida mató a 72 personas y dejó unas 350 heridas tras detonar una bomba en un parque público de Lahore, en Pakistán. 29 de las víctimas son niños. El ataque, calificado como el más mortífero de todos los cometidos este año en Pakistán, ha dejado enlutecida a decenas de familias. Una grabación difundida por los medios noticiosos brasileños parece revelar a un juez de la Corte Suprema quejándose de que el sistema político carece de un mínimo de legitimidad democrática. La voz indica que no hay alternativa viable a la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un proceso de juicio político por considerar que violó leyes fiscales. Regresamos al país y finalizamos con una nota del plano económico. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, anunció la decisión de esa institución de colocar gradualmente en el mercado de divisas entre 100 y 200 millones de dólares para satisfacer los requerimientos de dólares de los agentes económicos como manera de contribuir con el comportamiento normal de las actividades productivas del país. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía porque aún queda mucho más. Los resultados de la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que realiza anualmente la Oficina Nacional de Estadística revela que en el país hay alrededor de 1.300.000 micro, pequeñas y medianas empresas formales e informales, y que éstas generan alrededor de 3 millones o más de 3 millones de empleos directos e indirectos. Y yo me puse a pensar, a la luz de estos datos, parecería casi obligado
que los partidos políticos tuvieran a la pequeña y mediana empresa como tema de campaña. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, si tú estás hablando de 3 millones de potenciales votantes, quiere decir que tú puedes entonces transformar eso en una propaganda, en una mediática para atraer ese grupo poblacional. Y también digo lo siguiente, la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas en el país, aunque pueden pertenecer a todos los partidos, pero es una parte importante de los votantes. Sin embargo, yo entiendo que hay una miopía política de la oposición que no le da valor a esto, no valora el hecho de que las MIPYMES sean ese número y que tengan una importancia fundamental y que puedan determinar las elecciones. Y también veo miopía desde el punto de vista del gobierno, que entiende que ya con lo que ha hecho en estos 4 años a favor de las MIPYMES es suficiente y no se necesita nada más. Y craso error, tanto de la oposición como del gobierno. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Siempre se ha hablado de que hay una deuda social con el país y con los pobres. Y yo digo que también hay una deuda social con la micro y pequeña empresa del país. Porque aquí los empresarios nacen a puro golpe. Es decir, aquí uno se hace empresario y tiene que luchar contra todas los vendavales, tiene que luchar contra todas las cosas más que negativas, los obstáculos que pudieran existir. Entonces, en función de eso, hay una deuda social de que no le hemos dado lo suficiente a la micro y pequeña empresa para que ella pueda desarrollarse sin mayores problemas. Sin embargo, en esta miopía de la que hablo, tanto del gobierno como de la oposición, se ve algo que cuando tú pasas revista a los problemas de la micro, pequeña y mediana empresa, tú verás que todavía hay muchas cosas que resolver. O como diría Hipólito Mejía, hay muchas cosas, falta mucho por hacer. Y vamos a poner algunos casos. El financiamiento a la pequeña y mediana empresa. Sí, nunca ha sido suficiente el financiamiento a la pequeña y mediana empresa porque eso es dinámico. Y hoy nacen empresas que necesitan nuevo financiamiento. Y también las tasas de interés a las que se prestan muchas veces no permite que las pequeñas empresas puedan acceder a préstamos, obviamente con relativa facilidad. Y el otro hecho es que siempre va a existir una diferencia entre la oferta y demanda de dinero para la pequeña y mediana empresa. Eso quiere decir que ese tema no se ha acabado. Entonces, ese tema hay que ponerlo como tema de campaña, o se debería poner como tema de campaña. Los candidatos presidenciales deberían ponerlo como tema de campaña. El otro es que las empresas pequeñas y medianas o las empresas de menor tamaño relativo no son competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría no exportan y no tienen la capacidad de competir con sus similares de otros países en América Latina y básicamente en Centroamérica, a pesar de los tratados y del tratado de libre comercio que existe con los Estados Unidos y los países de Centroamérica. Eso implica que hay un reto, menos del 10% de las pequeñas y medianas empresas dominicanas son las que exportan y aquellas que lo hacen son básicamente del sector agrícola, lo que quiere decir que no hay valor agregado porque al final lo que estamos en la mayoría de los casos exportando es materia prima que no agrega valor. Y entonces, en ese sentido, hay mucho por hacer también en términos de promover las exportaciones y en términos de una política de medidas y acciones concretas que lleven a fortalecer y a desarrollar la pequeña y mediana empresa de cara a aumentar su competitividad. Entonces, eso debería también ser un tema de campaña para
para los candidatos y ponerlo en el debate, porque reitero, aún con lo que se ha hecho, que es mucho lo que se hizo en estos 4 años en términos de formalización, en términos de compras y contrataciones, en términos de financiamiento a través de banca solidaria, en términos de lo que es el apoyo de proindustria, se ha hecho mucho, pero eso no es suficiente. Todavía tenemos muchos problemas. Por ejemplo, tenemos problemas en términos de lo que es el etiquetado en las empresas, de la calidad de los productos, de envase de los productos. Entonces, sobre eso todavía hay que trabajar. Entonces, eso podría ser un tema de campaña que deberíamos estar discutiendo a través de propuestas programáticas, a través de la agenda programática de los candidatos. Pero reitero, parece que hay una miopía desde el punto de vista de los candidatos de la oposición o, en todo caso, tal vez ni conocen el tema, no tienen expertos que le digan que ese tema es importante. Sin embargo, el último tema que a mí sí me gustaría que los candidatos tal vez discutieran y analizaran como tema de campaña es el del anticipo. Si el que va a ganar o si en su propuesta de campaña está eliminar o no el anticipo que viene acabando con la micro, pequeña y mediana empresa que está formalizada. Eso debería ser un tema de campaña. Es más, debería discutirse dentro de los debates que se haga, o más que los debates, porque no hay debate, en lo que son las preguntas que se le hacen a los candidatos en cada una de esas presentaciones, preguntarle a los pequeños y medianos empresarios si ellos están dispuestos a eliminar o a cambiar o a modificar el anticipo, que como dije, es un impuesto o es un mecanismo en donde tú tienes que anticipar el pago de impuestos sobre ingresos que tú no has tenido y sobre ganancias que tú todavía no la tienes realizada, y eso vino en un momento en donde había mucha evasión, pero ya la situación es otra. Entonces es el momento de pensar seriamente si el anticipo se debe mantener como un instrumento de recaudación de impuestos, aunque las pequeñas y medianas empresas vayan a ser cada vez menos por ese mecanismo. Entonces ese debe ser un tema de campaña electoral. Nos vemos después de la pausa. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo está organizando para este próximo 12 de abril, martes 12 de abril, un seminario que se llama Foro de Negocios, en donde va a tener una discusión sobre el gasto público en periodos electorales. Y es un foro interesante porque vamos a ver si en los meses previos a las elecciones hay un aumento en el gasto público o no hay un aumento en el gasto público. Todo esto de cara al tema de que si el gobierno hace uso de los recursos del Estado. Y eso es importantísimo que se haga este tipo de evento en el INTEC, en la Universidad INTEC, sobre todo por la calidad de los exponentes que estarán acá y por el propio debate al cual están todos invitados. Ahí va a estar Pavel Isa Contreras, un economista que todos conocen y que es profesor de la universidad también. Va a estar el exdiputado José Ríos Presbot, va a estar también Ernesto Selman, economista y director de CREES, y también va a estar Carlos Pimentel, que trabaja con el tema de la transparencia en participación ciudadana. La importancia de este evento, reitero, es que vamos a analizar si ciertamente hay un aumento en el gasto en periodos electorales o no hay un aumento en el gasto, y vamos entonces a sacar conclusiones sobre si el gobierno a través de ese mecanismo hace uso de los recursos del Estado. Y esa actividad va a ser el día 12 de abril de 6 a 8 de la noche en la Universidad INTEC, específicamente en la sala Julio Ravelo de la Fuente. Si usted quiere participar, puede ir o simplemente llamar también al 809-567-9271 y ahí le darán mayor información. Quiero continuar este segmento
con la decisión que ha tomado el Banco Central con relación a inyectar entre 100 y 200 millones de dólares para calmar los ánimos en el mercado financiero y específicamente en lo que es en el mercado cambiario. El Banco Central y específicamente el gobernador Héctor Valdés Albizu nos tienen acostumbrados a hacer esas intervenciones previendo que haya un deslizamiento no controlado del tipo de cambio y que aumente el tipo de cambio. Pero yo tengo algunas preguntas o algunas dudas de por qué se hace en este momento cuando se supone que eso ocurre a principios de año. Normalmente la tasa se mueve entre enero y febrero, que es el tiempo en donde los comerciantes van a comprar la mercancía de fin de año. Es decir, los juguetes que Pepín Corripio vende en diciembre es entre enero y febrero que lo compra, lo que quiere decir que para esa fecha es que se hay un aumento en la demanda de divisas en el mercado. Pero ha ocurrido en este momento y el punto aquí que quiero también señalar es ese deslizamiento que se prevé del tipo de cambio, ¿qué lo está originando? Es decir, ¿no hay un poco de especulación de algún sector? ¿O no será también que por la campaña electoral alguien quiere introducir elementos desestabilizadores desde el punto de vista económico que al final entonces vayan en contra del gobierno? No estoy haciendo una afirmación, estoy simplemente haciendo una reflexión y estoy haciendo obviamente una pregunta que es muy válida. ¿Por qué? Porque en este país sabemos que las elecciones se prestan para todo. Se prestan para especular, se prestan para difamar, se prestan para intervenir en determinados sectores y se prestan también para hacer negocios, se prestan para todo. Entonces, esa pregunta hay que hacérsela. Hay que hacérsela. ¿Hay un poco de especulación en el mercado? O, por otro lado, ¿hay deseos de desestabilizar el mercado cambiario a través de introducir elementos nocivos como de que la tasa iría a subir por un aumento en la demanda y que los comerciantes no encuentran la cantidad de divisas que andan buscando? Eso habría que pensárselo y el gobierno debería pensárselo y el gobierno también y las autoridades monetarias, la autoridad monetaria y financiera debería ponerle caso a este comentario que estoy haciendo, porque eso no viene de la nada. Antes nosotros teníamos un mercado que era mucho más dinámico y tal vez de menos control. Ahora hay más control, lo que quiere decir que se puede identificar de dónde que viene la señal, de dónde es que vienen las opiniones que están llevando a una desestabilización. Pero al final de cuentas hay que agradecer, y más que agradecer, felicitar al gobernador del Banco Central, que siempre está mirando mucho más allá, mirando el futuro en términos de las cosas que se avecinan y cómo se puede intervenir para controlar el tipo de cambio y para mantener el tipo de cambio, que dicho sea de paso, ustedes saben que nosotros tenemos un componente importado muy alto en la República Dominicana. La mayoría de los bienes finales que nosotros vemos en los supermercados son importados. El combustible que compramos es importado. Las maquinarias que compramos son importadas. Lo que quiere decir que todo tenemos que pagar en dólares. Entonces, si lo pagamos en dólares y el tipo de cambio sube, vamos a tener que buscar más pesos para comprar esos dólares. Y eso también va a presionar el tipo de cambio, pero también va a presionar la tasa de interés en la República Dominicana del sistema financiero. Porque si usted va a buscar más pesos para comprar dólares, también los bancos lo saben y pueden aumentar la tasa de interés por esa vía. Por lo cual, podemos tener efecto sobre el tipo de cambio y podemos tener efecto sobre el tipo de interés. Entonces, hay que aplaudir el hecho de que el Banco Central esté interviniendo en el mercado para controlar el tipo de cambio y para de alguna manera también mandar una señal de estabilidad en tiempos preelectorales. Nos vemos después de la pausa.
esta última parte del programa vamos a analizar 3 temas que son fundamentales en este periodo electoral, pero también pensando un poco hacia futuro. El primero tiene que ver con los debates y la ausencia de debates entre los candidatos presidenciales. Y ahí hay 3 cosas que desde mi punto de vista impiden que en este país se dé debates. Primero, aquí no hay ideologías, es decir, ningún partido tiene una ideología definida que diga que su discurso apunta y se orienta por una vía determinada. Las propuestas que se hacen son propuestas que tienen que ver con el desarrollo, con la intervención en determinados sectores, con elementos de innovación, con elementos de competitividad, pero no tienen que ver con una base ideológica. Sí, ninguno tiene una base ideológica. Entonces, si no hay una base ideológica, podemos debatir cualquier cosa que pueden llegar a ser insustanciales. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que no hay cultura de debate. Y como no hay cultura de debate, entonces tú tampoco puedes decir que el debate se orienta y tiene de alguna manera unas consecuencias sobre el resultado de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cultura de debate estuviera establecida en la República Dominicana, las expectativas fueran que el debate cambiara el panorama político o diera más votos al candidato que ganó las elecciones, que ganó el debate, como pasa en los Estados Unidos, en donde mucha gente no quiere a Donald Trump, pero Donald Trump está ganando todos los debates por el Partido Republicano y así mismo lo está haciendo Hillary Clinton por el partido, los demócratas. Entonces en la República Dominicana no hay cultura y ese es otro elemento que también impide que se hagan los debates. El tercer elemento es que los propios candidatos no están tan seguros de cuál podría ser su papel en medio del debate. Y yo estoy seguro que algunos hasta le temen al debate. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos candidatos que todo el mundo sabe que están ahí porque en este país cualquiera es candidato a presidente de la República, sin ofender a nadie en particular. Mucha gente se cree con condiciones, pero obviamente no cualquiera llega a ser presidente de la República. Entonces, ese es un elemento que es fundamental. Miren, por ejemplo, lo que pasó lamentablemente a Luis Abinader, el candidato a la presidencia del PRM, en la entrevista con Jorge Ramos. Sí, una entrevista, una mala entrevista, tanto por Luis Abinader como por el individuo que busca un protagonismo. Pero ese tipo de debate tú lo puedes hacer con otro candidato, tú no lo puedes hacer con un periodista, porque el periodista solamente gana, el periodista no pierde absolutamente nada. Por eso yo entiendo de que el presidente Danilo Medina no puede ir a un debate o a una entrevista con un tipo como Jorge Ramos porque no tiene nada que ganar y tiene todo que perder. El otro punto es que la distancia, lo que arrojan las encuestas, los resultados de las encuestas te dicen que hay una diferencia entre 25 y 30 puntos. Es decir, y nadie que tenga una diferencia así se arriesga a debatir con un candidato que está por debajo en términos de lo que es la intención del voto. Y eso tiene una cierta lógica para un país como la República Dominicana, sobre todo, y es una cosa que la digo de manera particular, donde la estructura partidaria del PRM es una estructura débil. Porque, pregunto, ¿ustedes han visto un comando de campaña en un barrio del PRM? Yo he visto muy poco, es decir, que diga que este es no hay, puede haber una casa nacional, puede haber 2 o 3, pero en los barrios usted no ve que hay lo que son los comandos de campaña, lo que son los intermedios, lo que son los grupos en donde la gente se junta, no lo hay. Entonces, sabiendo eso, tú no te vas a poner a debatir con un candidato que no tiene una estructura orgánica que de alguna manera asegure que una capacidad de competencia en el momento del voto, lo que quiere decir que el voto solamente lo ganaría en el debate, por lo cual no vamos a debatir. Y el otro elemento, por último, es el que si tú estás en el gobierno
y de alguna manera el gobierno te da determinadas condiciones ventajosas, que hay que decirlo, porque eso no hay que negarlo, aun cuando el presidente Medina suspendió la publicidad, porque se decía que estaba gastando mucho dinero en publicidad y que estaba haciendo uso de los recursos del Estado en las elecciones, pero obviamente, aún con eso, si cuando tú estás en el gobierno, tú no te estás debatiendo con la oposición, sobre todo si la oposición es tan débil como es la oposición dominicana. Lo que quiere decir, por último, y es nuestra conclusión, de que el debate en este momento no tiene ningún sentido en la República Dominicana y no lo tiene por todo lo que he planteado en esta parte. El segundo tema es algo que yo he planteado en diferentes escenarios y es sobre la reforma fiscal que viene posterior a las elecciones. Señores, eso no lo despinta nadie, ya lo dijo Temístocles Montaz. ¿Y por qué no lo despinta nadie? Porque nosotros tenemos un problema de déficit y ese déficit que tenemos, de alguna manera, o de la única forma, perdón, en que tú lo puedes resolver es aumentando los ingresos y reduciendo los gastos. Pero todo el mundo sabe que aquí no se reducen nunca los gastos por dos razones fundamentales. La primera de ellas es la deuda social y la segunda es que no hay cultura también de una disminución del gasto por la cantidad de instituciones que tú tienes en el país, la mayoría de ellas inoperantes. Y obviamente, esa reforma fiscal la haría Luis Abinader, o la haría Danilo Medina, o la haría cualquiera, porque es absolutamente necesaria. Y lo dije, y lo he dicho varias veces en este programa, que posterior a las elecciones, posterior al 16 de agosto, habrá una reforma fiscal. Lo único que a nosotros nos gustaría es que esa reforma fiscal, en el momento que se haga, se piense en el tema del anticipo. El anticipo para la pequeña y mediana empresa, que lo dije hace un rato, pero lo voy a reiterar, eso está acabando con la pequeña y mediana empresa. Y el gobierno lo tiene que saber, y lo tiene que saber la oposición, y lo tienen que saber los empresarios, que tienen que pelear por eso. Hay que pelear porque quiten el anticipo, señores. Eso está acabando con la micro, la pequeña y mediana empresa, aunque usted esté vendiéndole al Estado, aunque usted le esté vendiendo al gobierno, aunque usted esté en compras y contrataciones. De hecho, es el gancho en que cayeron muchos pequeños empresarios. Y el último comentario que tengo es, ¿hacia dónde va el país después de las elecciones? ¿Qué va a pasar en el país después del 15 de mayo? ¿Qué va a pasar con el PRM? ¿Qué va a pasar con el Partido Reformista si saca menos de un 5%? ¿Qué va a pasar con el propio PRD si también saca menos de los votos que estima? Vamos a tener un sistema de partido con un partido único, pero que también que es un partido que a partir de ahora va todavía a desgastarse mucho más. Pero ¿qué va a pasar con la sociedad dominicana, cuya orientación va fundamentalmente a la solución de problemas individuales, no a la solución de problemas colectivos? Entendiendo, señores, que durante los últimos 50 años nosotros no hemos resuelto un solo problema de manera definitiva en la República Dominicana. Ahora es que hemos comenzado a invertir en educación y muy bien, pero los problemas de educación todavía no están resueltos. El tema de salud, mírenlo, que todavía nosotros estamos resolviendo el tema de salud a través de huelgas. Sí, y porque el sistema de salud es un sistema malo, es un sistema ineficiente, la gente se muere en los hospitales por falta de cama, por falta de medicina, y no es un problema de este gobierno, es un problema histórico. El tema es que no ha habido una voluntad de invertir en el sistema para resolver los problemas de manera definitiva. El tema eléctrico, todavía nosotros no hemos resuelto el problema eléctrico, el problema de agua potable y saneamiento, el problema de las alcantarillas. Sí, no hemos resuelto un solo problema a nivel nacional. Entonces, ¿hacia dónde vamos como país? Tenemos una estrategia nacional de desarrollo que todo el mundo aplaudió, que todo el mundo fue a su lanzamiento, que los líderes la apoyaron.
pero ahora el presidente Fernández se destapa también con que tiene otro plan al 2044. Es decir, deberíamos todos estar pensando en la Estrategia Nacional de Desarrollo como marco de trabajo, marco de políticas hacia futuro. Entonces, es una pregunta que debemos hacernos cada cierto tiempo. ¿Qué va a pasar con la República Dominicana posterior a lo que son las elecciones de este 15 de mayo? Porque todo el mundo cree que el país muere con el 15 de mayo. No, ahí es que empiezan los problemas, porque ahí es que empieza entonces a visualizarse cuál sería el futuro dependiendo de quién gane las próximas elecciones. Y quiero terminar el programa de nuevo lamentando el fallecimiento de Magali Pineda, esa luchadora del género y esa luchadora por la mujer dominicana, esposa de Rafael Fafa Taveras, de toda una vida, una mujer luchadora, una mujer íntegra, una mujer capaz y una mujer que dio mucho por este país. Le agradezco que hayan estado con nosotros en este programa en el día de hoy y nos vemos la próxima semana.